invitado, sí. Y le vamos a tener que agradecer mucho, sí, al doctor que se vino, que se llegó aquí a los estudios de la radio, porque sabemos de todos los compromisos, de lo profesional que es él, pero lo tenemos aquí con nosotros en la radio, está ahí del otro lado con vos, Gise, sí, lo presentamos. El doctor Cristian Leiva, gracias por venir. No, de nada, nada. Un gusto estar acá y bueno, saludo a toda la audiencia. Bueno, estamos queriendo conocer muchos detalles y cuestiones que tienen que ver con el ACV, porque bueno, hace poquito se celebró el Día Mundial del ACV y es importante conocer no solamente las características, sino cuando por ahí alguien le está dando un ACV, cómo reconocer los síntomas, cómo darse cuenta como para pedir ayuda. Bien, sí, el paciente que es importante el ACV porque el 29 de octubre se celebra el Día Mundial del ACV. Tratamos en lo posible de fomentar este día porque consideramos que tiene una alta incidencia y prevalencia de la enfermedad, o sea, es la segunda causa a nivel mundial y la primera causa de discapacidad. Entonces, por ende, tratamos de siempre fomentar un poco los síntomas de presentación que el paciente puede llegar a tener para que ellos puedan reconocerlo y siempre la atención inmediata, porque hay un lema que dice que el tiempo es muy importante dentro del ACV, o sea, entonces tenemos que actuar rápidamente. Normalmente el paciente, el accidente cerebrovascular es una disminución del flujo de sangre en un área del cerebro y eso ya puede ser que sea que se trombose o se tape una arteria o puede ser que haya una ruptura de una arteria. Entonces eso nosotros denominamos accidente isquémico cuando se tapa una arteria y hemorrágico cuando se rompe una arteria. Generalmente el pronóstico de uno a otro no es el mismo, o sea, pero bueno, las características clínicas que el paciente tiene que reconocer son, o sea, si tiene alguna debilidad de un brazo, una pierna, una desviación de la comisura labial, si hay alguna alteración en el lenguaje, ya sea una dificultad para articular la palabra o que tenga alguna alteración tanto en la comprensión como en la expresión del lenguaje. Eso hay que consultar rápidamente. También tenemos síntomas de algún trastorno visual, que por ejemplo no pueda ver de un ojo, o que pueda tener o visión doble, o que pueda tener una alteración del campo visual, o sea que pueda ser que la mitad de un lado pueda ver y la otra mitad no pueda ver. Eso también es un síntoma que hay que reconocer, lo mismo que algún trastorno del equilibrio agudo, importante, donde el paciente no pueda sostenerse solo y caminar solo y que tenga caídas, como así también algún cuadro confusional en cuanto a desorientarse en tiempo, en espacio. Todos esos síntomas son para reconocerlos. Hay alguna entidad que se llama el accidente isquémico transitorio, que es un fenómeno que aparece del paciente tiene un déficit motor, un déficit sensitivo, un trastorno de estas características que hablamos, y ese revierte en menos de 24 horas, por ahí le dura 5 minutos, 10 minutos y revierte. Bueno, eso se considera accidente isquémico transitorio, pero no obstante siempre tenemos que actuar rápidamente porque puede ser el aviso que puede venir un accidente cerebrovascular mayor y dejar una discapacidad mayor. Claro. ¿Y es prevenible o es como una lotería, cualquiera le puede pasar? Sí, sí, es prevenible, o sea, ya sabemos que tenemos que actuar rápidamente sobre los factores de riesgo, por eso hacemos hincapié mucho del paciente que es hipertenso, que tiene colesterol, el sedentarismo, el estrés, la ansiedad, o sea, la obesidad, la diabetes, o sea, son todos factores de riesgo que son modificables, que podemos llegar a revertir a través de medicación, con planes de nutrición, con planes de ejercicios, que a veces fomentamos que el paciente haga ejercicio 3 veces a la semana mínimo, que se cuide de la dieta, o sea, eso es prevenible. Lo que sí hay factores que no son modificables, como es la parte genética, la herencia, la raza, y eso a veces no lo podemos controlar. Doctor, estuve leyendo justamente que una chica de 15 años en estos días le dio un ACV, una chica que aparentemente era saludable, no tenía ningún tipo de problema de salud. ¿Eso sucede comúnmente o no? Sí, sí, el accidente cerebrovascular en pacientes adultos jóvenes hemos tenido casos. A veces están relacionados con algún trastorno de la coagulación de la sangre o tenemos que ir buscando algún problema cardiológico que haya generado algún tipo de formación de algún trombo y que ese trombo haya ido hacia el cerebro y haya tapado, o puede ser también que el paciente pueda
también tener un aneurisma congénito y bueno, se generó una ruptura de ese aneurisma cerebral y haya generado un ACV hemorrágico. Claro, qué difícil, ¿no? Y cuando se da, digamos, se actúa, enseguida hay que llamar a emergencias, Sí. ¿no? Sí. ¿Cómo es el paso siguiente? Sí, ¿en cuánto tiempo? ¿No? Sí, generalmente tenemos lo que se llama la ventana terapéutica, o sea, el tiempo es cerebro, decimos, porque hay que actuar. Si nosotros, por ejemplo, vemos un evento vascular y de acuerdo a las características de la presentación clínica y de acuerdo a algunos estudios que hacemos rápidamente, podemos generar algún cambio dentro de lo que es la progresión del accidente cerebrovascular. Podemos decir, bueno, de un stroke o un accidente cerebrovascular mayor, podemos tratar de que ese paciente, su discapacidad disminuya si actuamos rápidamente. Esa es la que define el cerebro si el área que está sufriendo se infarta o se salva. Y bueno, eso es lo que estamos trabajando en lo que se llama el área de penumbra, que es esa área donde generalmente actuamos. Normalmente, o sea, todas las terapias están dentro de las primeras 4 horas. Ahora hay trabajo de investigación que esa terapia terapéutica de 4 horas podemos extenderla a 16 y en Estados Unidos, bueno, la están extendiendo a 24, con mecanismos que, dependiendo el evento vascular, si fue un trombo que se desprendió del corazón por una arritmia y tapó una arteria, en este momento se están haciendo todos tratamientos rápidamente, le hacen cateterismo, llegan a la arteria, hacen una trombectomía, sacan el trombo de la arteria y logramos reperfundir el área del cerebro donde generalmente se genera esa alteración. Después, o sea, si es otro tipo de accidente cerebrovascular, que es un sufrimiento de pequeña arteria, que es relacionado más con los factores de riesgo, se actúa de otra manera a través de una medicación para tratar de licuar un poquito la sangre, tratar de que no se siga obstruyendo esa área del cerebro, pero bueno, siempre tratamos de actuar rápidamente. Ya en este momento ya hay unidades de stroke que se llaman, que están todas preparadas para acortar todo ese tiempo rápidamente al llegado a la institución para poder actuar rápidamente. O sea, ya en Buenos Aires están haciendo tomografías dentro de las ambulancias, en los cateterismos llega el paciente y ya directamente lo pasan a hacer cateterismo, o sea, estamos actuando bien, o sea, en ese sentido. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener todo bien armadito y que esté todo bien controlado, porque tenés que tener un servicio de emergencia que te cubre las 24 horas, tenés que tener la ambulancia a disposición, tenés que tener el neurólogo, el neurocirujano, o sea, hay un equipo multidisciplinario detrás de eso que tiene su costo. O sea, uno intentó implementar alguna situación acá, pero bueno, es muy costoso, o sea, y es muy... ¿Y cómo se hace acá, en nuestro lugar, en Carlos Pellegrini? No, acá se llama, bueno, el sistema del hospital y rápidamente, o sea, se actúa para tratar de evitar, digamos, que la discapacidad del paciente no aumente. Claro, ¿y se traslada a San Jorge o al Claro, Trébol? depende de la gravedad del accidente cerebrovascular, depende del déficit motor que tiene, o sea, depende de las características de la presentación del cuadro clínico. Uno puede actuar con medicación rápidamente, ya sea endovenosa, vía oral, o sea, eso lo implementamos de acuerdo a la gravedad. No, sí, la pregunta es, en todos los años que estás como médico neurólogo, ¿no notas que es cada vez más gente joven, pero pacientes jóvenes que le están dando estos accidentes cerebrovasculares? ¿Hay algún motivo? Sí. ¿Por qué en tanta juventud? Porque de verdad, no nos olvidemos que en Carlos Pellegrini tuvimos 3 o 4 así, Sí. una de esas, Sí. 3 o 4 y jóvenes, Sí. y vos decís, antes a lo mejor en otra época se daba para gente más grande. Adulto, más sí. adulto, porque tenía problemas de corazón, porque tenía problemas de presión arterial. ¿Y en la gente joven ahora hay alguna explicación de por qué se tanto así? Yo creo que el tema de la gente joven es más relacionado con el tema de abuso de sustancias y bueno, hemos visto bastantes casos relacionados con ese tema, ¿no? Pero bueno, hay trastornos de la coagulación de la sangre, que eso ya entra en un estudio más hematológico. Hay trastornos de congénitos que uno viene trayendo, pero en realidad más que todo es por la parte de abuso de sustancias. Hemos visto bastante accidente cerebrovascular por ese lado. Claro. La verdad es que es un tema muy preocupante y una vez que, por ejemplo, ya le dio una ACV que tiene algunas secuelas, se pueda recuperar, ¿tiene riesgo de sufrir otro más así o ya estaría con uno, digamos?
Sí, sí. O sea, a ver, el riesgo potencial que el paciente que haya tenido una ACV, el riesgo potencial durante el primer año es alto. Ajá, Después va descendiendo su porcentaje de riesgo y cada vez que pasan los años el riesgo es mucho menor. Pero sí, o sea, es una problemática no solamente para el sistema de salud, sino por los costos que genera un paciente con discapacidad, sino también por la familia. O sea, porque evidentemente, o sea, lo que es una internación, o sea, hay una demanda adicional que el paciente tiene en cuanto a los cuidados, o sea, que no se generen otras complicaciones, y bueno, eso para la familia recae bastante su compromiso, ¿no? claro. ¿Cuál es la recomendación a la gente? ¿Qué estilo de vida tendrían que llevar o, bueno, cuidarse de alguna manera determinada, ¿no? Sí, en la Argentina un poquito difícil con lo que estamos viviendo, pero bueno, la idea es tratar de que mantengan una alimentación saludable, que hagan actividad física por lo menos 3 veces a la semana, disminuir un poquito todo lo que es el estrés y la ansiedad que la vida cotidiana uno lo empieza a tener, controlar de los factores de riesgo en cuanto a hacer bueno, controles con el médico clínico de los análisis, de todo estudios cardiológicos, o sea, valorar un poco toda esa situación. Claro. ¿Cómo es tener una ACV? ¿A mí me está Sí, hablando? sí. Y nos tenés que contar en primera persona. En primera persona, Sí, sí. acá estaba sentadita trabajando y automáticamente no perdí la visión de todo. Y perdí el tiempo y espacio, sería así, porque Sí, no la sabía dónde orientación. estaba ubicada. No sabía dónde estaba ubicada. Bueno, eso lo puede decir él porque yo hay parte que no me acuerdo, que hablaba cosas que no eran Coherentes. No. Sí, Claro. sí. ¿Te dolía algo la cabeza en ese No sentí momento? nada. No, Absolutamente nada. 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 Eh, Simplemente estaba aquí y recuerdo que estaba Antonio del otro lado y me decía, pone música, hacía algo y yo le decía, no encuentro nada. ¿Cuándo fue, André? ¿Cuándo te sucedió? ¿Hace unos cuantos años? 2012. 2012. Claro, eras muy joven. Ay, Sí. sí. Ay, sí, digo yo. Ay, Claro. sí, era muy joven. Bueno, si quedaron algunas ahí secuelitas, seguimos visitándolo al doctor cada tanto, ¿sí? Sí, sí. Claro. Sí, después los controles hay que seguir con los controles, o sea, por ahí no somos muy demandantes, pero sí, cada 6 meses, un año hay que hacer todos los controles pertinentes para evitar que esto no aparezca nuevamente, que no genere mayor discapacidad, que la lesión que uno tiene no aparezca otra lesión en otra área del cerebro que genere otro tipo de problema. Claro. Bueno, yo recuerdo cuando tenía 14 años, iba a la escuela, también una vez me confundía, no podía ver y no comprendía las palabras, no podía expresarme, me dolía mucho la cabeza. Y en ese momento, claro, me dejaron un rato en preceptoría y ahí que se me pasó, hasta que se me pasó. Pero tuve algo ahí, Sí, a algo me veces- pasó. Sí, a veces encontramos pacientes que sufren de migrañas y que también a veces hay que hacer los diagnósticos diferenciales, o sea, porque el paciente que también es migrañoso, por ahí dentro de la migraña tiene algún trastorno visual o algún trastorno también del lenguaje o alguna sensación de hormigueo en un brazo y una pierna, pero eso generalmente comienza con esos síntomas y después hace la migraña. O generalmente es muy raro que sea la migraña acompañada, que cuando tiene la migraña continúe con síntomas de tipo sensitivo, motores o de algún trastorno visual. Digamos que cuando se da una ACV no duele mucho la cabeza, ¿o sí? Depende, el hemorrágico sí. El hemorrágico cuando generalmente hay una ACV produce a veces una sensación de embotamiento, pesadez en la cabeza, pero el hemorragio, cuando se produce un estallido, una hemorragia cerebral, vas a encontrar una cefalea en estallido, que eso hay que hacer el diagnóstico diferencial cuando hay una ruptura de un aneurisma cerebral, que bueno, el paciente generalmente es más en pacientes jóvenes que empiezan con una cefalea que se llama entrueno, una cefalea de estallido, donde el paciente rápidamente es una cefalea que normalmente la va a describir como la única que tuvo en su vida y puede el paciente generar algún tipo de pérdida de conocimiento, caídas y todo eso, pero sí, hemos encontrado pacientes con el ACV hemorrágico con una cefalea importante. Las secuelas que dejan los ACV son muy distintas del isquémico al hemorrágico, ¿sí? En cuanto a lo digo, porque por ahí Sí. vos ves gente que dice tuve un ACV, el mío fue hemorrágico, y los ves que por lo general un costado ya le queda completamente inmóvil, Sí. una parte de la mitad del cuerpo. Generalmente el ACV isquémico depende
el grado de afección arterial. Si vos tenés una pequeña arteria, el déficit tuyo va a ser menor, o sea, pero si hay un compromiso en una gran arteria, tanto el hemorrágico como el isquémico, te va a generar un déficit mayor. O sea, el déficit mayor es cuando hay una hemiplegia, una falta de movilidad total del brazo o de la pierna, o una fase que un trastorno del lenguaje no puede expresar sin comprender, o sea, el déficit es mayor cuando hay un compromiso de mediana o gran arteria. La de pequeña arteria, que es más relacionado con la que se llama arterias perforantes en el cerebro, son pequeñas arterias, esas son lesiones de pequeño, o sea, no generan ningún déficit importante. Uh-huh. Doctor, ¿y cómo fue tu carrera? ¿Por qué te especializaste en neurología? Bueno, sí, neurología siempre me pareció muy... En esa época era una época donde no había muchos neurólogos, empezábamos la era de la neurología, la era del cerebro que se llamaba, era muy atrapante conocer mecanismos que no estaban todavía bien explicado, estudiado, entonces me pareció que fue una carrera para mí interesante, apasionante, o sea, porque siempre me atrapó el tema de descubrir algo nuevo y todo lo que se está descubriendo, no solamente en lo anterior, sino en la actualidad, los trabajos de investigación que están apareciendo para todo. Yo creo que tanto en migraña como en Alzheimer, como en epilepsia, como en varias enfermedades, logramos, o sea, ya tener un avance importante y tener terapéutica que antes no teníamos. Ahora ya podemos ofrecer al paciente cosas que antes no teníamos mucho, no teníamos mucho arsenal terapéutico, o sea, decíamos que era la enfermedad, la diagnosticamos, pero por ahí quedábamos medio con las manos vacías en cuanto a poder ofrecer al paciente una alternativa que podamos llegar a modificar alguna enfermedad de estas progresivas, neurodegenerativas o enfermedades que son discapacitantes como la esclerosis múltiple, como otras cosas que se han avanzado muchísimo y gracias a Dios, pero bueno, con unos costos importantes en la actualidad que evidentemente quedan para pocos en la Argentina. O sea, claro, en otras complicado. partes del mundo, sí. En otras partes del mundo podemos ofrecerle muchas cosas, no obstante, bueno, pero los costos son muy importantes y bueno, hay obras sociales que por ahí se le hacen difícil y por eso está la Superintendencia de Salud que ofrece todo el tema de un seguro de poder darle al paciente el tratamiento adecuado. Claro, imagino que también todos estos años fue de constante estudio y actualización, ¿no? Porque esto avanza muy rápido. Sí, estuvimos siempre actualizándonos en todo momento, con congresos internacionales, congresos nacionales, hemos ido por todos lados tratando de ir buscando todo lo nuevo, o sea, claro. Pero sí, siempre estuvimos actualizando. ¿Y acá en el consultorio con qué aparatos cuenta como para brindar algún estudio? Yo lo que hago es electroencefalogramas, mapeos cerebrales, electromiografía, electrofisiológicos, toda la parte que para determinar lo que es epilepsia o problemas de columna, o problemas de polineuropatía, problemas de nervios periféricos o otras cosas, sí, tenemos. Y después, bueno, en la época que yo vine no había resonancia, no había tomografía. Cuando teníamos una ACV teníamos que esperar que venga el paciente de Rafaela de Rosario para que le hecho la tomografía, entonces teníamos que, bueno, ahora tenemos acá el departamento de San Martín bastante bien instaurado todo el sistema de imágenes, neuroimágenes. Yo creo que se está viniendo todo lo que es la inteligencia artificial, que nos va a dar mucha información de poder hacer estudios y tener a través de las neuroimágenes poder detectar rápidamente ciertas cosas y poder actuar rápidamente con la medicina que tenemos neurológica. En cuanto a imágenes ya tenés el heredero, o sea, el que sí, el licenciado. Exactamente. Sí. Hay uno de sus hijos que está trabajando ya en diagnóstico de imagen. Sí, diagnóstico de San Martín, claro, el licenciado de imagen, él hace los estudios, pero no informa, lo que informa son los que hacen imágenes. ¿Y tu otro hijo? Mi otro hijo mayor está ya terminando clínica médica y mi hija está ya estudiando ya en segundo año de la Facultad de Medicina. Bueno, todos médicos. Todos siguen la el legado. De Leonidas. Siguen el legado. Se jubiló el abuelo sí, ya se jubiló el abuelo, así que ya está, ya dejó las armas.
Ya, lo vamos a invitar también, ¿eh? Bueno. Sí, porque mira, ahora fue Sí. que dejó, no, digamos, Sí, que hace su culo. 15 días, 20 días ya dejó de trabajar. ¿Cuántos años, 55 años de carrera. Qué legado, qué legado. Mira vos, y con toda la Siempre familia aquí. después. ¿Eh? Siempre aquí en Pellegrini. Sí, sí. Siempre aquí. Sí, sí. Muy bien. Bueno, le agradecemos muchísimo por venir, por contarnos y por informar sobre este tema tan interesante, tan apasionante y tan preocupante en muchos casos, ¿no? Muchas gracias. No, por favor, un gusto. Bueno, igualmente para nosotros. Lo tuvimos aquí en los estudios de la radio el doctor Cristian Leiva, neurólogo, hablando sobre ACV y algunas que otras cosas más. Mi neurólogo, así de esta manera. Gracias.